Bienvenido gente una vez más a mi canal, mi nombre es Martín Allen y en esta ocasión vamos a hacer la segunda parte de un video que fue uno de los primeros que subí al canal acerca de la historia de Queen. En esta ocasión vamos a charlar acerca de algunas historias de Queen basada en los años 70. Si te interesa, quédate y te enterás de todo. Antes de empezar, les voy a contar más o menos cómo voy a estructurar esto para que no se haga un video eterno, ¿sí? El último video tuvo más de 40 minutos de duración y me pareció mucho. Voy a tocar las dos o tres historias que me parecieron interesantes de Queen en los 70, porque si tengo que hacer, digamos, todo un reconto de Queen desde 1972-73, después del primer disco de Queen, que fue donde dejé el primer video, hasta 1979, contando toda la historia de Queen, el video es eterno. Entonces decidí tomar dos o tres historias que tienen que ver con Queen en esos años para contar un poco, digamos, acerca de esas historias y que de esa manera tener un pantallazo de lo que fue Queen en esa época. Sé que voy a dejar afuera cosas importantes. Es más, eso también va a servir para que ustedes, que están del otro lado, que son fan de Queen y que por ahí conocen otras historias o quieren agregar detalles de lo que yo cuento e incluso corregir cosas que cuente que ustedes consideren que estén erradas, tienen la caja de comentarios, como siempre digo, para decir lo que quieran, para opinar, para agregar información, para corregir, para cualquier cosa. Todo va a ser bienvenido, agradecido. Lo voy a leer, lo voy a contestar. Así que a su disposición para lo que ustedes quieran respecto a este video. Dicho esto, vamos a arrancar y vamos a tratar de hacerlo en orden cronológico, porque había pensado en hacerlo de otra manera, pero me parece que es la mejor opción. Hablando de algo que fue muy importante para Queen en su momento, que en su primer momento fue un problema, y que después con el paso del tiempo yo creo que sirvió bastante para afianzar la unión del grupo, del conjunto, lo cual hizo que Queen siguiera unido hasta donde siguió, hasta 1995. Digamos, incluso por algunos pueden decir 1997 con la canción inédita que sacaron, ¿sí? en el marco del disco Queen Rocks, pero que hizo que aún al día de hoy Brian dijera que si Freddie estuviera vivo ellos seguirían juntos, y fue el enfrentamiento que tuvieron con los hermanos Norman y Barry Schiffer. Pero voy a hacer más énfasis en Norman porque es el que más, digamos, han apuntado. Y en los lugares donde he estado revisando un poco acerca de la situación, acerca de lo que pasó, siempre el foco más grande es en Norman. Entonces voy a hacer referencia a él. Y para esto tenemos que volver un poco atrás en el tiempo. A ver, yo había dejado el video al final de, digamos, lo último que había comentado en el video fue el lanzamiento de Queen 1, ¿sí? Que fue en 1973. Voy a dejar acá después bien la fecha exacta, porque bueno, ahora no la tengo en mente, pero fue en 1973. La banda se formó en 1970. Cuando ellos forman Queen, digamos, después de la separación de Smiles, después de pasar por unos cuantos bajistas, digamos que por una u otra cuestión no se terminaron de acoplar o no duraron en el tiempo por lo que sea,
llega a ellos John Deacon y se transforma en el cuarto integrante en agregarse a Queen, y ahí se forma la banda definitiva, digamos, con la formación que todos conocemos. Después viene el proceso lógico de toda banda, de empezar a tocar, digamos, en pubs, en universidades, en bares donde ellos acostumbraban tocar, y de buscar, digamos, la posibilidad de grabar algún demo con algunas canciones y demás. Tenían algunas canciones que venían de la época de Smiles, tenían otras que ellos empezaron a escribir, porque sobre todo empezaron a ver lo prolífico de Freddie creando canciones, también Brian, que eran los dos fundamentales. Después con el tiempo se fue agregando Roger y bueno, John Deacon también. Esto llevó, bueno, a que fueran de un lado para el otro. Y un día tienen la posibilidad de acercarse a Trident, que era la compañía de los hermanos Schiffer. Trident les ofrece la posibilidad de grabar, pero con la condición de que lo hicieran en los momentos en los que no hubiera nadie. Ellos lo llamaban a las 12 de la noche y le dicen: mira, Elton John se acaba de ir, ¿querés usar el lugar? Vamos. Y terminaban grabando, así a duras penas, entre la gente de limpieza y de seguridad, entre las 3 y las 7 de la mañana. Así grabaron muchos de sus demos y grabaron el primer disco. A Barry y a Norman les costó un poco, digamos, estar seguros de aceptar o no a Queen. En un primer momento dudaban. Después de verlos en una presentación en vivo, se convencen de la calidad del grupo y les dan la posibilidad. Bueno, ellos acceden de esta manera y así graban el primer disco. Faltaba el tema de la distribuidora, que terminó siendo Elektra, para poder distribuir el disco, digamos. Y desde 1972, Barry y Norman Schiffer se convierten en los representantes de Queen, digamos. Ahora bien, acá empieza el problema un poco. ¿Por qué? El primer disco y el segundo, digamos, en general tienen buena, digamos, cuando salen, cuando los lanzan, tienen una buena recepción, digamos, en cuanto a la crítica, si se quiere. Algunos pueden decir que eran críticas mixtas, pero bueno. Pero a nivel venta, como que todavía no enganchaba. El segundo disco tiene algunas canciones que llaman un poco más la atención, pero ya sumaban algunas ventas. No era tampoco que no vendían nada. Ellos empezaban a tener sus presentaciones, porque además de la gira que ellos inician con Mood the Apple, de lo que voy a hablar después, más en profundidad, ellos ya inician sus giras, digamos, tocando ellos mismos, ¿sí? Como artistas principales. Y empiezan a tener su grupo de adeptos, por llamarlo así. Entonces empiezan a sumar un dinero que todavía, aunque no les permitía vivir exactamente de la música, sí poder tener, digamos, con algún extra que hicieron en algún trabajo, que tuvieran aparte, algo con lo que poder vivir. Tengamos en cuenta una cosa. El asunto se iba a ir complejizando y complicando con el tiempo. Pensemos esto. El primer disco, Queen 1, Queen 2. El tercer disco, Sheer Heart Attack. El cuarto es A Night at the Opera. Recién, con el éxito que tuvieron con A Night at the Opera, sobre todo fundamentado en lo que es Bohemian Rhapsody, recién ahí, tanto Freddie como Brian, como Roger, como John,
pudieron empezar a vivir de la música. Hasta la salida del cuarto disco, A Night at the Opera, tanto por ejemplo, Roger como Freddie trabajaban en la tienda de ropa de Kensington, ¿sí? O sea, tenían un trabajo extra aparte de la música. Y en teoría, A Night at the Opera iba a ser el último disco de Queen, porque la cosa no venía bien. ¿Por qué? Porque de a poco se empezó a complicar, el dinero empezó a faltar, se les empezó a complicar incluso a la hora de pagar las rentas, los alquileres. Corrían riesgo de quedar desalojados, de no poder seguir haciendo sus tesis en sus colegios, porque ellos seguían estudiando, eran universitarios. Y de a poco veían que Barry y Norman empezaban a vivir como reyes. Cambiaban el auto, los veían en el Rolls Royce. Pero al mismo tiempo le decían a Roger que tuviera cuidado con las baquetas, porque si las rompían no había plata para comprar otras, por ejemplo. Entonces esto empezó a llamar la atención de Freddie, de Roger y de a poco de todos los demás. Lo cual hizo que se complicara la cosa y se les plantara. Porque, escúchame, yo sé que no fueron super éxitos los discos. Sobre todo el primero, el segundo ya pegó un poquito más. Y Sheer Heart Attack ya tuvo un éxito importante a nivel internacional con Killer Queen, donde ya sí, ahí empezó a entrar plata. Pero ellos seguían pasando por lo mismo. Incluso, esto llevó a que el enfrentamiento de Freddie, sobre todo con Norman, fuera tal que empezó a atacarlo en canciones. Porque sí, todos recordamos Dead on Two Legs, canción que abre A Night at the Opera, que es una canción, digamos, que se te la dedican a vos porque te odian, donde Norman se sintió afectado y se sintió apuntado, pero no fue la primera. En Sheer Heart Attack ya tenemos Flick of the Wrist, ¿sí? Que como movimiento de muñeca. Flick of the Wrist. Voy a dejar bien acá el título porque por ahí la pronunciación no es muy buena. Flick of the Wrist. Y en esa canción también es un ataque directo a ellos, apuntando toda esta situación. Claro, ahí se empezó a meter Emi, porque veía que la cosa se complicaba, porque los integrantes del grupo no querían seguir en medio de esa situación, se plantaban, y hubo un montón de conflictos. Entonces, incluso planearon llevarlo a la justicia, pero bueno, se metió la compañía, si no me equivoco, Emi, y logró un acuerdo a través del cual se solucionaba la situación y Trident, o sea, Norman y Barry Sheffield, dejaban de ser los representantes de Queen. Es en esta circunstancia, después de lanzado Sheer Heart Attack, donde ingresa John Reid, ¿sí? El representante de Elton John, que se hace cargo de Queen y lanza una frase famosa, digamos que para la historia de Queen termina siendo icónica. ¿Por qué? Por lo que decía antes, porque debido a los problemas económicos que habían estado sucediendo de la mano de los hermanos Sheffield, la falta de ingresos económicos que ellos veían, digamos, los discos se vendían, ellos iban exitosos en las giras, pero la plata no se veía. Entonces ellos plantearon dejar la música, y conforme lo que pasara con el cuarto disco iba a ser lo que iba a pasar. Ese cuarto disco no solamente, muy probablemente iba a ser el último de Queen, sino el último de ellos como músicos, porque después se iban a dedicar a trabajar a otras cuestiones y iban a dejar la música de lado para usarla solamente como hobby. Pero en este aparece John Reid, y John Reid les dice algo que es clave.
y que es fundamental para lo que vino después. Ustedes métanse en el estudio, hagan el mejor disco que puedan con las mejores canciones que se les ocurran y no se preocupen por la plata, que de eso me encargo yo. ¿Cuál fue el resultado de esto? A Night at the Opera, un boom a nivel internacional. Queen se transforma en un grupo estratosférico, se mete en la realeza de la historia del rock y de la música, y Bohemian Rhapsody se transforma en la mejor canción de la historia del rock, y es uno de los singles más exitosos de la historia, es el primer videoclip lanzado en la historia. O sea, esa frase de John Reid tuvo ribetes que yo creo que ni él se imaginó, digamos, en el momento en el que la lanzó, esa frase. Así que esto es más o menos la historia de los hermanos Sheffield. Yo sé, digamos, que también se comenta que el acuerdo que Norman firmó, digamos, porque Norman lo quería llevar a juicio a Freddie por la canción, por Dead on Two Legs sobre todo, y algo que se comenta es que las regalías, que el acuerdo que firmaron era que Norman se iba a quedar con un porcentaje de las regalías del grupo de por vida. Pero esto es algo que no he podido comprobar ni confirmar con ninguna fuente. Entonces por eso no lo doy como un comentario, como algo que se cuenta, pero que no, digamos, no lo puedo dar como algo que sí, pasó así, porque no tengo la confirmación. Pero lo que se comenta es que Norman Sheffield cobró un porcentaje de las regalías de Queen por toda su vida. Él ya está fallecido, pero mientras vivió, cobró regalías, un porcentaje de regalías por la obra de Queen durante el resto de su vida. Pero, ya lo digo, es algo que se comenta, lo he escuchado por algunos lados, pero nunca lo he podido confirmar como algo oficial. Eso es lo que tiene que ver con la historia de Queen con los hermanos Sheffield. Ahora viene otra historia que es muy interesante, que es el tema de la enfermedad de Brian May. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la enfermedad de Brian May, aunque los primeros dos álbumes de Queen, tanto Queen 1 como Queen 2, Queen 1 se lo conoció después, el álbum se llamaba Queen. Aunque esos dos primeros álbumes no fueron super éxitos, no fueron boom de ventas ni nada por el estilo, sí empezaron a llamar la atención de la gente por algunas canciones en particulares. A algunos les gustaba alguna, a otros les gustaba otra, les llamaba la atención la estética del grupo, el sonido, lo que fuese. A partir de Sheer Heart Attack, del tercero, sí, Queen ya arranca un boom, digamos, que termina de explotar y de estallar a nivel estratosférico con A Night at the Opera en 1975. Pero ya esos primeros dos álbumes, en el 73 y en el 74, en la primera parte del 74, Queen 2, llaman la atención, y eso hace que Queen tenga sus giras, que empiece a girar, digamos, por el Reino Unido, por Europa, como base, como banda principal, no como banda soporte. Y incluso salir de lo que es el continente europeo y visitar otros continentes, como fue el caso de Oceanía, ¿sí? Para el año 1974. Y acá comienza un poco la historia, porque sí, todos hemos escuchado hablar de la historia de Mood the Hopper y la gira por Estados Unidos y demás. Pero la situación comienza antes de esto. Comienza a principios de 1974, porque ellos se iban a presentar en un festival que se organizaba en Australia, en la ciudad de Sunbury, ¿sí? El Sunbury Music Festival, ¿sí? Ellos tenían
una presentación para el 2 de febrero de 1974. A ver, y esto lo anticipo antes de que me escriban. Igual si lo quieren comentar, no hay ningún problema, son libres de comentar, como dije siempre, de decir lo que quieran, de corregirme, de agregar información, de lo que sea, de contar alguna otra cuestión que yo no lo sepa o que no lo haya encontrado y que ustedes lo conozcan. Hay fuentes que señalan esta presentación en Sunbury, Australia, en los últimos días de enero, ¿sí? La fuente que yo encontré lo sitúa el 2 de febrero, pero hay algunas fuentes extraoficiales que ponen esta fecha en los últimos días de enero. Entonces puede ser que alguno encuentre una fecha diferente. Pero vamos a poner que es 2 de febrero, que es lo que yo encontré. Bien. ¿Qué pasa? A todo esto, para poder viajar a Australia, al grupo se lo inocula, se lo vacuna. Bien. Algunos comentarios dicen que era una vacuna contra la viruela, la que le colocaron. Bueno, ellos viajan a esa presentación. La presentación no sale del todo bien. Es uno de los, digamos, de los puntos negros en cuanto a presentaciones en vivo de Queen. No es muy conocida tampoco esta presentación en Sunbury. Por lo menos yo no he escuchado tanto acerca de la misma hasta este momento. Pero algunos indicaban que ahí Brian ya empezaba, digamos, a tener alguna situación compleja. La situación se complica un mes después, cuando ellos inician una gira por el Reino Unido, por Gran Bretaña, donde ellos deben finalizar tempranamente un show porque Brian May empieza a experimentar dolores en uno de sus brazos. Esto hace que no pueda seguir tocando y bueno, cancelan el show o lo suspenden antes de tiempo. Se hace algunos estudios que primeramente no pueden diagnosticar nada, ninguna situación compleja. La cosa avanza y ellos el 16 de abril de ese año 1974 comienzan su gira como teloneros por Estados Unidos en compañía de Mud the Hoople, con un primer show ese 16 de abril en Denver. Algunos comentan que después de la presentación del 2 de marzo, ¿sí?, esa que cancelaron antes de tiempo, Brian May va a ver al médico. Algunos dicen que no le pudieron diagnosticar nada y otros comentan que le descubren una gangrena en el brazo, ¿sí?, y que incluso esto podría provocarle que tuvieran que amputarle el brazo. Están las dos versiones, es muy difícil comprobar una u otra, porque los dos presentan fuentes importantes. Pero bueno, yo comento las dos para que, digamos, cada uno después saque sus conclusiones. Por un lado, hay fuentes que comentan que no se les pudo diagnosticar nada y por eso él después siguió y empezó la gira con Mud the Hoople. Y otras versiones que comentan que él desarrolla una gangrena a raíz de esta vacuna y incluso corría el riesgo de que le amputen el brazo. O sea, por una cosa u otra, él continuó, se embarca en la gira de Queen como telonero, ya no como banda principal. Comienzan en Denver este 16 de abril, ¿sí?, de 1974 con Mud the Hoople. Una gira que se iba a extender desde ese 16 de abril hasta el 2 de junio de 74. O sea, iban a ser un mes y medio, casi 2 meses de gira constante por los Estados Unidos. El 21 de abril ellos se presentan en Luisiana y Brian sigue afirmando no sentirse bien.
pero aún así no le descubren nada. Cuando llega el boom, la hecatombe, por decirlo así, el 11 de mayo. Ellos tenían 5 presentaciones como teloneros de Mud the Apple en el Uris Theater de Nueva York, ¿sí? Esta era la última, habían comenzado el 6 de mayo y la última era esta, el 11 de mayo. Y al final de esta es cuando Bryan colapsa. Hay fuentes que indican que las fechas eran 6, ¿sí? Que no era hasta el 11 sino hasta el 12 de mayo. Pero la mayoría de las fuentes confiables hablan del 6 al 11 de mayo, 5 presentaciones, esta era la última y Bryan colapsa al final de esta. Esto provoca que Queen, no Mud the Apple, porque a los 2 días, el 13 de mayo, ellos tenían una presentación en Boston, donde Mud the Apple se hace presente. Queen cancela esa presentación, o sea, ellos se presentaron, no sé si se presentaron con otros teloneros o si directamente hicieron el show ellos sin teloneros, pero Queen no se presentó. Pero sí viajaron a Boston, estuvieron en Boston, más allá de no haberse presentado. Supongo que, bueno, viendo cómo iba a venir la evolución de Bryan, iban a ver si se presentaban o no, y al final, viendo que la situación era muy difícil, decidieron directamente cancelar. Esto lleva a que Bryan sea internado, a que el grupo obviamente se empieza a preocupar porque esto ya era complejo. Acá es cuando a él se le diagnostica la hepatitis. Y finalmente, algunos dicen que en contra de las indicaciones del médico, Bryan decide tomar un vuelo en el aeropuerto JFK de Nueva York y volver a Londres. La banda vuelve también a Londres, cancela la gira, no sigue tocando con Mud the Apple. Bryan desarrolla fiebre, desarrolla cuestiones muy complejas, porque incluso el mismo Roger Taylor llegó a declarar que la situación era tan grave que Bryan, aparte de estar todo amarillo, no se podía sostener en pie. Aunque él siempre insistió que estaba en condiciones de viajar y que estaba firme para poder viajar, pero Roger comentaba esto, estaba amarillo y no se podía sostener en pie prácticamente. Deciden volver, él queda internado y Queen en esta primera instancia decide, digamos, porque el tiempo le cambió el itinerario que ellos tenían, todo. Como tenían fechas libres que no iban a poder tocar, deciden empezar a grabar, para este momento, deciden empezar a grabar el sexto álbum de la banda, el tercer álbum de la banda. Deciden empezar a grabar el tercer álbum de la banda, que es Sheer Heart Attack. Después de Queen 1, Queen 2 en 73-74, y en esta segunda parte del 74 empiezan a grabar el tercero, que es Sheer Heart Attack. Entonces, bueno, ellos se meten al estudio y mirá vos cómo es la cabeza del músico profesional, obsesionado con su trabajo, que el miedo de él, más allá de la situación en la que se encontraba, era que el grupo prescindiera de él, que decidiera a raíz de todos estos problemas dejarlo de lado y buscar otro. De hecho, se comenta que Bryan tuvo aproximación con otros grupos, charlas con otros grupos. No sé si porque él las impulsó o porque lo venían a buscar a él, pero las charlas supuestamente existieron, pero el compromiso de él era firme con Queen. Él no se quería mover de Queen. Y resulta que los demás integrantes de la banda tenían la misma idea. Ellos en ningún momento dudaron en mantener a Brian May dentro de Queen. De hecho, ellos grabaron las canciones y dejaban espacios, ¿sí?, para que después, cuando Brian se repusiera, pudiera completarlo con su guitarra. Brian es un animal de música, además de un animal de laburo y un tipo
con una intelectualidad superior, y aprovechó estos momentos para escribir canciones que después formaron parte del catálogo de Queen. Bueno, él de a poco se recupera, se integra de nuevo a Queen, pero vuelve a haber problemas porque él recae con una segunda internación porque se le diagnostica una úlcera. Y ahí, digamos, vuelve a caer internado. Y es en este lugar donde, estando el internado, durante esta segunda internación, escribe Now I'm Here, que es uno de los clásicos de Queen que podés encontrar en Sheer Heart Attack, ¿sí? Entre otras canciones. Incluso se comenta que fue en esta segunda internación, a raíz de esta úlcera, cuando el grupo estuvo más cerca visitándolo, porque durante la primera internación el grupo estaba grabando Sheer Heart Attack y no estuvo muy presente, digamos, en el proceso de internación y recuperación de Brian. Pero durante esta segunda parte sí, ya estuvieron más cerca de él y pudieron estar acompañándolo hasta que él se recuperó, volvió a Queen y bueno, y pasó todo lo que pasó. De hecho, comentar que a raíz de esta situación, cuando la banda vuelve a Inglaterra después de dejar la gira con Muddy Hopper, todos los que estuvieron en contacto con Brian, incluida la banda Muddy Hopper, fueron vacunados, ¿sí? Para prevenir cualquier situación por haber estado en contacto con Brian a raíz de su hepatitis. Que nunca quedó claro si es una hepatitis B o una hepatitis C. Entonces por eso no lo voy a decir, porque no hay, digamos, fuentes fehacientes que confirmen cuál de las dos fue. Esto fue, a grandes rasgos, la historia de la enfermedad de Brian. Y ahora vamos con una historia que se desarrolla unos años después, que no es muy amplia. O sea, no es que voy a estar 3 años contándola porque no hay mucho, pero sí me pareció interesante. Y esta historia tiene que ver con el enfrentamiento, iba a decir entre Queen y Sex Pistols, pero me parece más correcto decir el enfrentamiento entre Freddie Mercury y Sid Vicious. Estamos hablando del año 1976-77, ¿sí? Queen ya es un mega boom a nivel internacional, a nivel historia, a nivel de lo que se te ocurra. Había pasado Bohemian Rhapsody, había pasado A Day at the Races, Tie Your Mother Down, Somebody to Love. O sea, era Queen en todo su esplendor, en el mejor momento, en la cumbre de la ola, en la cúspide. Y el incipiente y naciente movimiento del punk, que estaba viniendo a, digamos, generar cierta zozobra o cierta amenaza a las bandas clásicas de rock, como podían ser Queen, basadas en el glam rock, en toda esa cuestión, marcándolas como que eran antiguas, que eran cosas que habían pasado de moda y nosotros somos lo nuevo y acá estamos nosotros. En medio de esta situación, Queen está grabando News of the World, disco emblemático donde se incluyen obras maestras como We Are the Champions y We Will Rock You, que son clásicos del deporte, ya no solo del rock. Al día de hoy, todavía casi 50 años después, We Are the Champions lo escuchás después de cada campeonato de cada equipo de fútbol o del deporte que se te ocurra. Y ellos grababan en el Wessex Studio de Londres, ¿sí? Que antiguamente era una capilla, una iglesia. En ese mismo estudio, contiguo a ellos, también grababa Sex Pistols. Bueno, esto hizo que en un momento se cruzaran, se encontraran, y en un primer momento hubo camaradería, si querés. Incluso
Brian y Roger han hablado muy bien de Seth Rogen, no, no me acuerdo, Johnny Rotten. Seth Rogen es un actor, me confundí, perdón. De Johnny Rotten han hablado muy bien, diciendo que era un tipo tranquilo, amable, agradable. John Deacon, como siempre, musa, no se le conoce la voz. Pero ellos dos han hablado muy bien de él. Y por otro lado estaba el tema de Freddy con Sid Vicious. Que ya te digo, en un primer momento se llevaron bien, se saludaron, digamos, siempre dentro del parámetro y del paradigma de lo que era Sid Vicious con sus modos, con sus gruñidos y demás. Pero se saludó bien con Freddy, qué sé yo. Charlaron. Freddy incluso le dice, ¿querés venir y vemos? Y te muestro lo que estamos haciendo. Ellos estaban grabando dentro de lo que es el álbum News. Mirá lo que es la cosa. Dentro del álbum News of the World, ellos estaban grabando una canción que se llamaba Sheer Heart Attack, que es el nombre del tercer álbum, que es un hard rock potente, pesado y que tranquilamente podría entrar dentro de lo que hacía Sex Pistols. Bueno, lo van a ver. Sid Vicious medio como que se lo toma para la chacota, por decirlo así, y no le da demasiada importancia o demasiado valor, y se burla de Freddy como diciendo, ¿y lograste llevar el ballet a las masas? Teniendo en cuenta la ropa que usaba Freddy en ese momento, la ropa, los zapatos de ballet, una declaración que había hecho en su momento para un diario sensacionalista de allá del Reino Unido, donde él decía que él quería llevar el ballet a las masas. Y medio como que a Freddy no le gustó tanto y retrucó y le dijo, ¿cómo te llamabas vos? Stanley Feriusius, algo así. Y ya ahí como que se armó la cosa. Sid Vicious intentó irse a las manos, pero Freddy lo agarró de los hombros y lo sacó para afuera. Recordemos, que esto después yo voy a ahondar cuando cuente la biografía de Freddy, que Freddy era un tipo que tenía entrenamiento en boxeo, porque en su época de internado él había practicado boxeo, y los que lo vieron decían que era muy bueno en el boxeo. O sea, era un tipo que sabía defenderse, aparte de ser un tipo relativamente alto y con un cierto porte, digamos, era un tipo que no era fácil enfrentarse. Y Sid Vicious era un desgarbado, un flaquito, no creo que tuviera mucha chance contra Freddy. Y Freddy lo agarra de los hombros y lo saca afuera. Y tenía unos arañazos en el pecho y le dice, ¿qué pasó? La próxima vez parate bien delante del espejo y hacete bien los arañazos, como diciendo que se lo había hecho él. Esto es simplemente lo que se cuenta, lo que se sabe acerca de esta pelea. Pero me pareció interesante, digamos, traerlo por el tema del enfrentamiento entre dos facciones tan disímiles de lo que es la música. Hay fuentes muy confiables que cuentan que Freddy odiaba el punk y que directamente no lo consideraba música, ¿sí? Entonces, esto me pareció interesante de traer, aparte, digamos, está esa cosa de punk contra el glam rock y toda esa parafernalia que personificaba Queen. O sea, era obvio que se iba a apuntar contra eso porque era exactamente lo contrario a lo que ellos pregonaban, ¿no es cierto? Así que me pareció por eso interesante traer esta historia y que ustedes la pudieran conocer. Vuelvo a lo mismo. Cualquiera que quiera agregar información a lo que conté, que quiera corregir, que quiera contar otras historias, lo que sea, tiene en la caja de comentarios para poder sumarse a la conversación, al debate, a la charla. Ningún problema, agradecido de la vida. Lo que sí les voy a pedir, por favor, suscríbanse, den like, necesito eso. Los videos se ven, ¿sí? Dentro de lo que es un canal chico, los videos se ven, pero necesito likes, necesito que los que vean pongan like. Es gratuito, no les cobran un peso, no hay problema por eso, no les cuesta nada, son 2 segundos. Like y suscríbanse. Suscríbanse al canal si les gusta, para poder seguir en contacto, para poder
tirar ideas para futuros videos, cualquiera de ustedes que quiera proponer, digamos, alguna historia o algo para que yo cuente en un futuro video, lo puede hacer, como pasó en el video pasado, que hice el video que me pidió el muchacho suscriptor acerca de Alberto J. Armando. Eso lo voy a seguir haciendo, pero necesito que se suscriban y que den like, gente. Así que se vienen futuros videos interesantes, tanto de deportes como de esta misma temática, porque con Cool voy a seguir 80 y 90, y después se vienen las biografías de los 4, de John, Brian, Roger y de Freddy. Así que gracias por estar ahí del otro lado y nos estamos viendo en futuros videos. Mi nombre es Martín Allen, abrazos.